Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz Llevato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 162 de este podcast, el penúltimo episodio del mes de abril, y como en esta semana curiosamente cayó mi cumpleaños, pues les traje un caso que ya quería contar desde hace un tiempo. Hablaremos de una celebridad que se descubrieron cosas terribles después de su muerte. Así es, estos casos de famosos que primero son adorados, pero ya después son repudiados. Ya que muchos famosos tienen un lado bueno y un lado malo, y en muchas ocasiones muchos son conocidos por su lado oscuro que se les puede afectar su carrera. Pero existió un famoso que mantuvo escondido su lado oscuro gracias a su fama y contactos, que cuando murió salieron a la luz sus crímenes y manchó su imagen para siempre. Este es el caso de Jimmy Savile. Sí, un famoso presentador y DJ que era la persona más adorada del Reino Unido, pero después se fue la más repudiada. Pero eso lo sabremos más adelante. Por lo tanto, vayamos por el principio. James Wilson Vincent Savile nació el 31 de octubre de 1926 en Consort Terrace, en la zona de Burley de Leeds, en el West Riding de Yorkshire, Inglaterra. Fue el menor de 7 hermanos, que sus hermanos mayores fueron Mary, Marjorie, Vincent, John, Joan y Christina, en una familia católica. Sus padres fueron Vincent Joseph Savile, empleado de una casa de apuestas y agente de seguros, y su esposa Agnes Monica Kelly. Su abuela paterna era escocesa, mientras que su madre era de ascendencia irlandesa. Savile creció durante la Gran Depresión y posteriormente afirmó que se forjó en el crisol de la miseria. Describió a su padre como escrupulosamente honesto, pero escrupulosamente pobre. La madre de Savile cree que le debía la vida a la intercesión de Margaret Sinclair, una monja escocesa, después de que se recuperara rápidamente de una enfermedad, probablemente neumonía, a la edad de 2 años, cuando su madre rezó en la catedral de Leeds después de recoger un panfleto sobre Sinclair. Savile fue a la escuela católica romana de Santa Ana en Leeds y después de dejar la escuela a la edad de 14 años, trabajó en una oficina. A la edad de 18 años, durante la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado para trabajar como Mebane Boy y trabajó en minas de carbón, donde, según se informa, sufrió lesiones en la columna vertebral por la explosión de un detonador. Pasó un largo periodo de recuperándose usando un corsé de acero durante 3 años, caminando con la ayuda de bastones. Después de su trabajo en la mina, Savile se convirtió en un comerciante de chatarra. Savile también comenzó a poner discos en salones de baile al principio de la década de los 40 y afirmó falsamente ser el primer DJ. Según su autobiografía, fue el primero en usar 2 tocadiscos y un micrófono en el Grand Record Vault de Guardbridge Hotel en 1947, aunque su afirmación de haber sido el primero era falso. Los tocadiscos dobles fueron ilustrados en el BBC Handbook de 1929 y anunciados a la venta en la revista Gramophone en 1931. Se convirtió en un deportista semiprofesional, compitiendo en la carrera ciclista Tour of Britain de 1951 y trabajando como luchador profesional. Savile vivió en Salford desde mediados de la década de los 50 hasta mediados de la década de los 60. Durante este último periodo, con Ray Terrett, quien se convirtió en su DJ de apoyo, asistente y chofer. Savile se dirigió el Plaza Ballroom
en Oxford Street, en el centro de Manchester, a mediados de la década de los 50. Cuando vivía en el Great Close Street de Higher Borough, Salford a menudo se le veía sentado en los escalones de su puerta. Dirigió el salón de baile Mecca Locarno en Leeds a finales de la década de los 50 y principios de la década de los 50, así como el salón de baile Palais previa de Mecca en Ilford, Essex, entre 1955 y 1956. Sus sesiones de baile de los lunes por la noche, solo con discos, entrada que era de un chelín, eran populares entre los adolescentes locales. Fue mientras estaba en Ilford que Saville fue descubierto por un ejecutor musical de Decca Records. La carrera radiofónica de Saville comenzó como DJ en Radio Luxemburgo de 1958 a 1968. Para 1968 presentaba 6 programas a la semana y su programa de los sábados alcanzaba los 6 millones de oyentes. En términos de reconocimiento, era uno de los DJs más importantes de Gran Bretaña a principios de la década de los 60. En 1968 se unió a Radio One, donde presentó Saville's Travels, un programa semanal emitido los domingos en el que viajaba por el Reino Unido hablando con el público. De 1969 a 1973 presentó Speakeasy, un programa de debate para adolescentes. En Radio One presentó el programa de mediodía de los domingos, Jimmy Saville's All Record Club, donde ponía los top 10 de la lista de éxitos de años pasados. Fue el primer programa en presentar listas de éxitos antiguas y Saville utilizar el sistema de puntos en un concurso imaginario con el público para adivinar los nombres de la canción y el artista. Comenzó en 1973 como The Double Top 10 Show y terminó en 1987 como The Triple Top 10 Show, cuando dejó Radio One después de 19 años. Presentó The Vintage Chart Show, que producía los 10 primeros puestos desde 1957 a 1987 en el servicio mundial de la BBC desde marzo del 87 hasta octubre de 1989. Desde marzo del 89 hasta agosto del 97, transmitió en varias estaciones de radio del Reino Unido, principalmente adoptando el formato Gold como Extra AM de West Midlands y la Red Classic Gold en Yorkshire, donde revivió sus programas de Radio One. En 1994, el satírico Chris Morris dio un obituario falso en BBC Radio One diciendo que Saville se había desplomado y muerto, lo que supuestamente provocó amenazas de acciones legales por parte de Saville y obligó a Morris a disculparse. El 25 de diciembre del 2005 y el 1 de enero del 2007 presentó programas de la Red Real Radio. El programa de Navidad de 2005 hizo una cuenta regresiva de los 10 mejores festivos de 10, 20 y 30 años anteriores, mientras el programa de Año Nuevo del 2007, también realizado por Century Radio tras la adquisición por GMG, presentó a Saville contando anécdotas de su pasado y reproduciendo discos relacionados principalmente de la década de los 60 y algunos de la década de los 70. A la par también tuvo un trabajo en televisión. El primer papel de Saville, televisivo de Saville, fue como copresentador junto con Valerie Masters en el programa musical Young at Heart de Teen Television, que se emitió durante 8 semanas a partir de mayo de 1960. Aunque el programa se emitía en blanco y negro, Saville se teñía el pelo de un color diferente cada semana como parte de una broma recurrente. El día de Año Nuevo de 1964 presentó la primera edición del programa de televisión de la lista de éxitos musicales de la BBC Top of the Pops. Desde los estudios Dickinson Road, un estudio de televisión en una iglesia reconvertida en Rouge Lawn, Manchester. El 30 de julio del 2006 presentó la última edición semanal, finalizándola con la palabra: es el número 1, si sigue siendo Top of the Pops.
antes de apagar las luces del estudio tras los créditos finales, cuando fue entrevistado por la BBC el 20 de noviembre de 2008 y se le preguntó sobre el regreso de Top of the Pop para un regreso navideño, dijo que aceptaría un papel cameo en el programa. A principios de la década de los 60, Saville copresentó junto con Pete Murray el concierto televisado de los ganadores de la encuesta de New Musical Express, que se celebraba anualmente en el Empire Pool de Wembley, con actuaciones de artistas como The Beatles, Cliff Richard and the Shadows, Joe Brown and the Burbies, The Who y muchos otros. El 31 de diciembre de 1969 presentó la coproducción de la BBC ZDF Go to the 60s, emitida en toda Europa Occidental, que celebraba los éxitos de la década. Saville presentó una serie de películas de información pública que promovían la seguridad vial, en particular Clunk, Click, Every Trip, que promovía el uso de cinturones de seguridad, donde el clunk presentaba el sonido de la puerta y el click el sonido de abrocharse el cinturón. Esto dio lugar al programa de entrevistas Variedades de Saville los sábados por la noche a partir de 1973, de BBC One titulado Clunk Click, que en 1974 presentó a las eliminatorias británicas del Festival de Eurovisión con Olivia Newton-John. Después de 2 temporadas, Clunk Click fue reemplazado por Jimmy Fix It, que presentó de 1975 a 1994. Saville ganó un premio de la Asociación Nacional de Espectadores y Oyentes de Mary Whitehouse en 1977 por entretenimiento familiar sano. Protagonizó una larga serie de anuncios al principio de la década de 1980 para el Intercity 125 de British Rail, en los que declaró, cito, esta era la era del tren. Saville fue 2 veces el tema de la serie de Thames Television This Is Our Life en enero de 1977 con Amon Andrews y de nuevo en diciembre del 90 con Michael Aspel. En una entrevista realizada por Anthony Clark para la serie de radio En la silla del psiquiatra de 1991, Saville parecía ser un hombre sin sentimientos. Hay algo escalofriante en este santo del siglo XX, concluyó Clark en 1922 en su introducción en la transcripción publicada de esta entrevista. Andrew Neil lo entrevistó para la serie de televisión Esta es tu vida en 1995, donde Saville usó un plátano para evitar hablar de su vida personal. En 1999 apareció como panelista en Have I Got New News? Good News for You, En abril del 2000 fue objeto de un documental de Louis Theroux de la serie When Lois Met, en la que Theroux acompañó a celebridades británicas en su vida cotidiana y las entrevistó sobre sus vidas y experiencias. En el documental, Saville confesó que solía golpear a la gente y encerrarla en un sótano durante su carrera como gerente de discoteca. Cuando Theroux cuestionó a Saville sobre los rumores de pedofilia de más de una década antes, Saville dijo: vivimos en un mundo muy gracioso. Y es más fácil para mí como un hombre soltero decir no me gustan los niños, porque eso disuade a muchos periodistas sensacionalistas de la casa. Algo que más o menos veremos más adelante en este episodio. Saville visitó la casa de Celebrity Big Brother los días 14 y 15 de enero de 2006, en la 4ª temporada, e hizo que algunos concursantes vieran cumplidos sus deseos. Pitbull recibió un mensaje de su novio, Michael y Deline, su ex esposa, mientras que Dennis Rodman, el polémico basquetbolista, intercambió la oferta de Saville por un suministro de cigarros para los demás concursantes. En 2007, Saville regresó a la televisión con Jimmy Fix It Strike Again, donde recreó algunos de los retos más populares con las mismas personas y consiguió que nuevos sueños se hicieran realidad. También está su trabajo benéfico, que también le ayudaba para su imagen pública.
Se estima que Saville recaudó 40 millones de libras esterlinas para obras de caridad. Una de las causas para las que recaudó dinero fue el hospital Stoke Mandeville, donde fue voluntario durante muchos años como portero. Recaudó dinero para la Unión de Columna Vertebral NSIC, Centro Nacional de Lesiones Medulares, y la Sala St. Francis, una sala para niños y adolescentes con lesiones de médula espinal, así como la Clínica Central de Rehabilitación de Irlanda. Saville también fue voluntario en el Hospital General de Leeds y en el Hospital Broadmoor. En agosto de 1988 fue nombrado por la viceministra de Salud Edwina Currie como presidente de un grupo de trabajo interno que supervisaba la gestión del Hospital Broadmoor. Después de que sus primeros miembros de la junta directiva hubieran sido suspendidos, Saville tenía sus propias habitaciones en Stoke Mandeville y Broadmoor. En 1989, Saville inició acciones legales contra News Group Newspaper después de que News of the World publicó un artículo en enero del 88 sugiriendo que había estado en posición de conseguir la liberación de pacientes de Broadmoor que eran considerados peligrosos. Saville ganó el 11 de julio del 89. News Group pagó sus costas legales y recibió una disculpa de los editores Kevin Mackenzie y Patsy Chapman. En 2012 se informó que Saville había abusado sexualmente de pacientes vulnerables de los hospitales. Luego de eso hablaremos más adelante. De 1974 a 1988, Saville fue presidente honorario de PATH, Physical Handicap in the Able Bodies Community. Patrocinó estudiantes de medicina que realizaban investigación de pregrado en el programa de becas Leeds University Research Enterprise, donando más de 60,000 libras esterlinas cada año. En 2010 el programa recibió un compromiso de 500,000 libras esterlinas durante los siguientes 5 años. Tras la muerte de Saville en 2011 se confirmó que se habían realizado un legado para permitir el patrimonio continuo al programa. Saville participó en maratones, muchos para PATH, incluyendo su media maratón anual de Hyde Park, Londres. También recorrió en bicicleta la distancia entre Land's End y John O'Groats en 10 días para la Royal National Lifeboat Institution y corrió en el Scottish People Marathon. Se informó que completó la maratón de Londres a la edad de 79 años. Los rumores de que fue llevado en un vehículo guía como observador fueron negados por los oficiales de la maratón. Saville creó 2 organizaciones benéficas: el Jimmy Saville Stoke Mandeville Hospital Trust en 1981 y el Jimmy Saville Charitable Trust con sede en Leeds en 1984. Durante el escándalo de abuso sexual en octubre del 2012, las organizaciones benéficas anunciaron que distribuirían sus fondos de 1,7 millones de libras y 3,7 millones de libras respectivamente entre otras organizaciones benéficas y luego cerrarían. También recaudó dinero para varias organizaciones benéficas judías. Durante su vida y en el momento de su muerte, Saville fue considerado como un adorno excéntrico de la vida pública británica, un rostro omnipresente y distinto de la televisión, que disfrutaba estando en el ojo público y era un astuto promotor de su propia imagen. Creó un extraño yodel y frases pegadizas que incluían ¿qué tal eso? Y ahora bien, Dios mío, como sucede, y chicos y chicas. Saville fue frecuentemente parodiado por su estilo de vestir, que generalmente incluía un chándal y un traje deportivo y joyas de oro. Una gama de disfraces con licencia fue lanzado con su consentimiento en 2009. Saville a menudo era fotografiado sosteniendo un cigarro. Afirmó haber empezado a fumar puro a los 7 años, diciendo: mi padre me dio una calada de Navidad, pensando que me quitaría las ganas de fumar para siempre, pero tuvo el efecto contrario. Soy británico.
Saville fue miembro de Mensa y del Instituto de Conductores Avanzados. Conducía un Rolls Royce. Fue nombrado miembro vitalicio del Consejo Gitano Británico en 1975, convirtiéndose en el primer hombre ajeno en ser nombrado miembro. En 1984, Saville se convirtió en miembro de Athenaeum, un club de caballeros de Pall Mall, Londres. Fue jefe de los Juegos de las Tierras Altas de Lochaber durante muchos años y poseía una casa en Glencoe. Su aparición en la edición final de Top of the Pops en 2006 fue pregrabada porque coincidía con los juegos. A través de su apoyo a organizaciones benéficas, Saville se hizo amigo de Margaret Thatcher, quien en 1981 describió su trabajo como maravilloso. Se ha informado que Saville pasó 11 noches viejas consecutivas en Chequers con Thatcher y su familia, aunque esto es cuestionado por la hija de Thatcher, Carol, y por Lord Bell, un amigo cercano a la familia Thatcher, quien dijo: la gente inventa tales tonterías. Las cartas publicadas en diciembre de 2012 por los Archivos Nacionales bajo la regla de los 30 años confirman la estrecha amistad entre Saville y Thatcher. Parte de la correspondencia fue frecuentemente censurada antes de su publicación, utilizando exenciones bajo la Ley de Libertad de Información. Saville conoció al príncipe Carlos a través de intereses benéficos comunes. Su trabajo con el Hospital Stoke Mandeville también hizo de Saville una figura adecuada a la que el príncipe podía recurrir para obtener consejos sobre cómo desenvolverse con las autoridades sanitarias británicas. Carlos se reunió con Saville en varias ocasiones. En 1999, Carlos visitó la casa de Saville en Glencoe para una comida privada y, según se informa, le envió regalos por su 80 cumpleaños y una nota que decía: nadie sabrá jamás lo que has hecho por este país, Jimmy. Esto es una forma de agradecerte por ello. Saville también estuvo en contacto con otros miembros de la Casa Real y recibió telegramas de la mismísima Diana, princesa de Gales, y del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, así como una carta manuscrita del esposo de la princesa, Alexandra, Sir Angus Ogilvy, y una tarjeta hecha a mano de Sara, duquesa de York. Saville actuó como asesor extraoficial del príncipe Carlos, quien solicitó su consejo en varias ocasiones sobre cómo la familia real debía interactuar con el público y los medios de comunicación. En 1989, Saville redactó a mano un conjunto de directrices extraoficiales para Carlos sobre cómo los miembros de la familia real y el personal podían responder ante desastres. Carlos le mostró el dossier a su padre, el príncipe Felipe, quien le entregó el contenido a la ya difunta reina Isabel II. Saville, soltero de por vida, vivió con su madre, a quien la llamaba la duquesa, y conservó su dormitorio y su armario tal como estaban cuando ella murió. Cada mañana mandaba limpiar su ropa en seco. Su autobiografía afirmó que haber tenido muchas relaciones sexuales con mujeres y que ha habido trenes y, con el debido respeto a la lista de éxitos, barcos y aviones, soy miembro del club de los 4000 pies. Arbustos y campos, pasillos, puertas, suelos, sillas, montones de escoria, escritorios y probablemente todo excepto la célebre lámpara de araña y la tabla de planchar. También ha tenido muchos premios. Entre los premios de honores que obtuvo durante su vida fueron los siguientes: el oficial de la muy excelente Orden del Imperio Británico, nombrado caballero por la reina Isabel II, caballero comendador de la Orden Ecuestre Pontificia de San Gregorio Magno por el Papa Juan Pablo II, miembro honorario del Real Colegio de Radiólogos, un boina verde de los Royal Marines, título honorífico de doctor de Derecho por la Universidad de Leeds, doctorado honoris causa en Artes de la Universidad de Bedfordshire y ciudadano honorífico del municipio de Scarborough. Obviamente, todos ellos
fueron retirados posterior al escándalo sexual. El 9 de agosto del 97, Saville se sometió a una operación de bypass coronario cuádruple de 3 horas en el hospital Killingbeck, Leeds, tras haber sabido que necesitaba la cirugía durante al menos 4 años después de asistir a revisiones periódicas. Hizo que se dedicara a un banco en Scarborough, North Yorkshire, a su memoria, con una placa que dice Sir Jimmy Saville, pero aún no. El 29 de octubre del 2011, Saville fue hallado muerto en su ático con vistas al parque Ron Hay en Leeds. Había estado hospitalizado con neumonía y su muerte no fue sospechosa. Su sobrino Roger Foster declaró que, cito, falleció tranquilamente mientras dormía durante la noche. Su ataúd cerrado de oro satinado fue expuesto en el Queen's Hotel de Leeds, con el último cigarro que fumó y sus 2 libros de This is Your Life. Alrededor de 4.000 personas lo visitaron para rendirle homenaje. Su funeral tuvo lugar en la Catedral Católica Romana de Leeds el 9 de noviembre de 2011 y fue enterrado en el cementerio Woodlawn de Scarborough. Como se especificaba en su testamento, su ataúd estaba inclinado a 45 años para cumplir su deseo de ver el mar, entre comillas. El ataúd estaba revestido de hormigón como medida de seguridad. Ya hablaremos más o menos de qué pasó con esa tumba. El 30 de julio de 2012 se celebró una subasta de las pertenencias de Saville en el Museo de las Armerías Reales de Leeds, cuyos beneficios se destinaron a obras benéficas. Su Rolls Royce Corniche descapotable plateado se vendió por 130.000 libras esterlinas a un comprador por internet. La matrícula del vehículo JS247 incluía la longitud de onda, medida original utilizada por BBC Radio 1, que son de 247 metros. Hasta aquí todo bien, conocimos todo lo que hizo en radio, televisión y obras benéficas, y cómo fue adorado durante su vida. Pero ¿qué tal si les digo que detrás de esa fachada de buena persona se escondía uno de los mayores depredadores sexuales en la historia británica? Verán, durante su vida, 2 investigaciones policiales consideraron informes que Saville, el más antiguo conocido, data de 1958, pero ninguno derivó en cargos. Ambas investigaciones concluyeron que no habían pruebas suficientes para presentar cargos relacionados con delitos sexuales. Se hicieron acusaciones esporádicas de abuso infantil contra él desde 1993, pero estas solo se hicieron públicas ampliamente después de su muerte. Su autobiografía, As It Happens, de 1974, reeditada como Love is an Uphill Thing, en 1976, contiene admisiones de conducta sexual inapropiada que parecen haber pasado desapercibidas durante su vida. En esto, muchas personas ya sospechaban de él. El ex vocalista de Sex Pistols y Public Image Ltd, Joe Lydon, o Johnny Rotten, en una entrevista grabada para BBC Radio 1 en octubre del 78, aludió a la sórdida conducta de Saville, así como a la supresión del conocimiento público sobre dicha actividad. Lydon declaró, cito, "Me gustaría matar a Jimmy Saville. Creo que es un hipócrita. Apuesto que está involucrado en todo tipo de cosas turbias que todos conocemos, pero de las que no nos permiten hablar. Conozco algunos rumores". Añadió, "Apuesto que nada de esto saldrá a la luz". Y como se predijo, la BBC, quien defendió a Saville, editó el comentario antes de la emisión, pero la entrevista completa se incluyó como pista adicional en una reedición del álbum debut de Public Image Ltd. De 1978, Public Image First Issues, en 2013, después de la muerte de Saville. En octubre de 2014, Lydon amplió su cita original diciendo, con matado me refería a encerrarlo a impedir que agrediera a niños pequeños. Me repugna que los medios de comunicación finjan que no estaban al tanto.
En 1987, el comediante escocés Jerry Sadowski grabó una actuación en Edimburgo en la que afirmó que Savile era un pedófilo. Así como Hannibal Buress cuando hizo el chiste sobre Bill Cosby, que terminó en su caída. En la de Bill Cosby, no de Hannibal Buress. El álbum God Shit fue reeditado en medio de temores de acciones legales. En una entrevista de 1997 para The Independent on Sunday, Lynn Barber le preguntó a Savile sobre los rumores de que le gustaban las niñas pequeñas. La respuesta de Savile fue que, como trabajaba en la industria de la música pop, las jóvenes en cuestión no se reúnen a mi alrededor por mí, sino porque conozco a la gente que aman las estrellas, no soy ningún interés para ellas. En abril del 2000, en un documental de Louis Theroux, When Louis Met Jimmy Savile, reconoció que gente sensacionalista de tabloides habían difundido rumores sobre si era pedófilo, y dijo: sé que no lo soy. Un documental de seguimiento, Louis Theroux Savile, sobre Savile y el fracaso de Theroux al no investigar más a fondo las acusaciones durante el documental del 2000, se emitió en BBC Two en 2016, o sea, hace 10 años. En 2007, Savile fue interrogado bajo advertencia por la policía que investigaba una acusación de agresión indecente en la década de los 70 en la ahora cerrada Duncroft Approved School of Girls, cerca de Satin, Surrey, donde era un visitante habitual. Para octubre del 2009, el Crown Prosecution Service había determinado que no había pruebas suficientes para tomar ninguna otra medida y no se presentaron cargos. Esta decisión fue revisada más tarde y el DPP se disculpó por su manejo de la decisión de acusación. En marzo de 2008, Savile inició procedimientos legales contra The Sun, que lo habían vinculado en varios artículos con abuso infantil en el hogar para niños de Jersey House de la Granene. A principio negó haber visitado House de la Granene, pero luego, después de la publicación de una fotografía que lo mostraba en el hogar rodeado de niños, admitió que lo había hecho. La policía de los estados de Jersey dijo que en 2008 se había investigado una denuncia de agresión sexual por parte de Savile en la casa en la década de los 70, pero no había pruebas suficientes para proceder. En una entrevista de 2009 con su biógrafo, Savile defendió a los espectadores de pornografía infantil, incluidos al cantante pop y condenado por delitos sexuales Gary Glitter, que ya después hablaré de él. Argumentó que los espectadores no habían hecho nada malo, pero luego se les demonizaba, y describió a Glitter como una celebridad injustamente vilipendida por ver películas dudosas en la privacidad de su hogar. Gary no intentó venderlas, ni mostrarlas en público, ni nada por el estilo. Fue para su propia satisfacción. Si estuvo bien o mal, por supuesto, depende de él como persona. La incriminatoria entrevista no se publicó en su momento y la grabación no se difundió hasta después de la muerte de Savile. En 2012, Sir Roger Jones, exgobernador de la BBC de para Gales y presidente de la organización benéfica de la BBC Children in Need, reveló que más de una década antes de la muerte de Savile, había prohibido a Savile, a quien consideraba muy extraño y escalofriante, por participar en la organización benéfica. El exsecretario de prensa de la familia real, Dickie Arbiter, dijo que el comportamiento de Savile había generado preocupación y sospecha cuando Savile actuó como consejero matrimonial informal entre el príncipe Carlos y su esposa Diana a finales de la década de los 80, aunque no se habían presentado informes. Arbiter agregó que durante sus visitas regulares a la oficina de Carlos en el Palacio de St. James, Savile recorría a las jóvenes tomando sus manos y frotando sus labios a lo largo de sus brazos. Inmediatamente después de la muerte de Savile, el programa Newsnight de la BBC inició una investigación sobre los informes de que era un abusador sexual. Marion Jones y Liz McKeon entrevistaron a una presunta víctima ante la cámara y otras accedieron a que se contaran sus historias. Las entrevistas denunciaron abusos en la escuela
probada para niñas Duncroft de Satin, el Hospital Stoke de Mandeville y la BBC. Newsnight también descubrió que la policía de Surrey había investigado denuncias de abuso contra Saville. El reportaje estaba programado para su emisión en Newsnight el 7 de diciembre del 2011, pero fue retirado de su emisión durante la Navidad de 2011. En cambio, la BBC emitió 2 homenajes a Saville. En diciembre de 2012, una revisión dirigida por Nick Pollard sobre la gestión de la BBC del asunto describió la decisión de no emitir la investigación de Newsnight como defectuosa. La revisión afirmó que Jones y McKean habían encontrado pruebas convincentes de que Saville era un abusador. George Entwistle, en aquel momento director de BBC Vision, a quien se le había informado el plan de emitir el reportaje de Newsnight, fue descrito por la revisión como innecesariamente cauteloso y se perdió una oportunidad. No hubo ninguna decisión pública de la investigación de Newsnight sobre Saville en diciembre de 2011, pero a principios de 2012 varios periódicos informaron que la BBC había investigado pero no emitió su reportaje sobre las acusaciones de abuso sexual inmediatamente después de su muerte. Un artículo de Mills Goldslet en The Oldie afirmó que una fuente de BBC News le había dicho que la cortina de humo de la BBC, según la historia se había descartado por razones editoriales, ocultaba otras razones que dejaban a la propia BBC, en cuyas instalaciones tuvieron lugar los abusos, en una mala posición. Y ya después salió a la luz. El 28 de diciembre de 2012, casi un año después de su muerte, ETV anunció que emitiría un documental como parte de su serie Exposure, titulado El otro lado de Jimmy Savile. El documental, presentado por McWilliam Thomas, consultor de la investigación original de Newsnight, reveló denuncias de hasta 10 mujeres, incluida una menor de 14 años en ese momento, que afirmaba haber sido abusadas o violadas por Saville durante las décadas de los 60 y 70. El anuncio atrajo la atención nacional y se acumularon más informes y denuncias de abuso en su contra. El documental se emitió el 3 de octubre. Al día siguiente, la Policía Metropolitana anunció que el Comando de Investigación de Abuso Infantil evaluaría las acusaciones. El escándalo en desarrollo dio lugar a una investigación sobre las prácticas de la BBC y del Servicio Nacional de Salud. Se alegó que en las décadas de 1960 y 70 habían circulado rumores sobre las actividades de Saville en la BBC, pero no se habían tomado ninguna medida. El director general de la BBC, George Entwistle, pidió disculpas por lo sucedido, y el 16 de octubre de 2012 nombró a la ex jueza del Tribunal Superior, Dame Janet Smith, para que revisara la cultura y las prácticas de la BBC durante el tiempo en el que Saville trabajó allí. Y Nick Pollard, ex ejecutivo de Sky News, fue nombrado para investigar por qué la investigación en Newsnight sobre las actividades de Saville se suspendió poco antes de su emisión en diciembre de 2011. Para el 19 de octubre del 2012, la policía estaba investigando 400 líneas de investigación basadas en el testimonio de 200 testigos a través de 14 fuerzas policiales de todo el Reino Unido. Describieron el presunto abuso como de una escala sin precedentes y el número de posibles víctimas como asombroso. Se abrieron investigaciones con nombre en clave Operación New 3, WYEW3, para identificar conductas delictivas relacionadas con las actividades de Saville por parte de la Policía Metropolitana y para revisar la decisión de 2009 del Servicio de la Fiscalía de la Corona de retirar un procesamiento por improbable que tuviera éxito. Para el 25 de octubre, la policía informó que el número de posibles víctimas se acercaba a 300. El 22 de octubre del 2012, el programa Panorama de la BBC emitió una investigación sobre Newsnight y encontró evidencia que sugería presión por parte de un alto directivo ese mismo día,
El director de Newsnight, Peter Rippon, renunció en efecto inmediato. El Departamento de Salud designó a la exabogada Kate Lampard para presidir y supervisar sus investigaciones sobre las actividades de Saville en el Hospital Stoke Mandeville, el Hospital General de Leeds, el Hospital Broadmoor y otros hospitales e instalaciones en Inglaterra. El 12 de noviembre de 2012, la Policía Metropolitana anunció que la magnitud de las denuncias sexuales presentadas contra Saville era sin precedentes en Gran Bretaña. Un total de 450 presuntas víctimas se habían puesto en contacto con la policía a las 10 semanas transcurridas desde el inicio de la investigación. Los agentes registraron 199 delitos en 17 jurisdicciones policiales en las que Saville era sospechoso, entre ellos 31 denuncias de violación en 7 jurisdicciones. El análisis del informe mostró que el 82% de quienes denunciaron los abusos eran mujeres y el 80% eran niños o jóvenes en el momento de los incidentes. Según una antigua enfermera de Broadmoor, Saville informó haber realizado actos necrófilos con cadáveres en la morgue del Hospital General de Leeds. Se decía que Saville era amigo del jefe de la morgue, quien le concedía un acceso casi ilimitado. Actualización sobre la exposición. La investigación de Jimmy Saville se emitió en ITV el 21 de noviembre del 2012. En marzo del 2013, la Inspección de Policía de Su Majestad informó que 214 de las denuncias presentadas contra Saville después de su muerte habían sido constituidos delitos penales si se hubieran denunciado en su momento. 16 víctimas denunciaron haber sido violadas por Saville cuando eran menores de 16 años, la edad de consentimiento heterosexual en Inglaterra, y 4 de ellas eran menores de 10 años. Otras 13 denunciaron agresiones sexuales graves por parte de Saville, incluidas 4 que eran menores de 10 años. Otras 10 víctimas denunciaron haber sido violadas por Saville después de los 16 años. En enero de 2013, un informe conjunto de la NSPCC y la Policía Metropolitana, titulado Dando voz a las víctimas, declaró que 450 personas habían presentado denuncias contra Saville, abarcando el periodo de presuntos abusos desde 1955 hasta 2009, y en las que las edades de los denunciantes en el momento de las agresiones oscilaban entre los 8 a los 84 años. Entre las presuntas víctimas se encontraban 28 niños menores de 10 años, incluidos 10 niños de 8 años. Otras 63 eran niñas de entre 13 y 16 años y casi 3/4 partes de sus presuntas víctimas eran menores de 18. Se registraron unos 214 delitos penales y se denunciaron 34 violaciones en 28 cuerpos policiales. El ex luchador profesional Adrian Street describió en una entrevista de noviembre de 2013 como Saville solía hablar sin parar de las chicas jóvenes que hacían fila para verlo fuera de su vestuario. Elegía las que quería y les decía al resto, mala suerte, vuelva mañana por la noche. Saville, quien se cultivó una imagen de tipo duro, promovida por su séquito, recibió golpes reales durante una pelea en 1971 con Street, quien comentó que si había sabido entonces todo lo que sé ahora sobre Saville, le habría dado una paliza aún mayor si eso hubiera sido físicamente posible. Durante la investigación independiente sobre abuso sexual infantil en marzo del 2019, se informó que Robert Armstrong, jefe del Comité de Honores, se había resistido a los intentos de Margaret Thatcher de otorgarle a Saville el título de caballero en la década de los 80 debido a las preocupaciones sobre su vida privada. Una carta anónima recibida por el comité en 1998 decía que podría surgir informes de naturaleza pedófila sobre Saville. En 2022, hace unos 4 años, el ex presentador de la BBC, Mark Lawson, escribió sobre sus encuentros con Saville y sobre cómo escuchó a muchos miembros del personal de la BBC, no de alto nivel,
acerca de sus abusos y rumores de necrofilia. Lawson concluyó, cito, la verdadera historia son sus víctimas y cómo la BBC, el Departamento de Salud, el Partido Conservador, la Iglesia Católica, las fuerzas policiales, los ayuntamientos y la ley de difamación les fallaron. Un monstruo para quien la élite británica, política, real, radiodifusión, eclesiástica, médica y benéfica, proporcionó un escudo deslumbrante. Saville solía tener contactos con sus víctimas a través de sus proyectos creativos para la BBC y su labor benéfica para la NHS. Una parte importante de su carrera y vida pública consistió en trabajar con niños y jóvenes, incluyendo visitas a escuelas y salas de hospital. Durante 20 años, desde 1924, presentó Top of the Pops, un programa dirigido a un público adolescente, y durante otros 20 años presentó Jimmy Fix It, en el que ayudaba a cumplir los deseos de los telespectadores, principalmente niños. Una biografía autorizada, How About That Then, de Alison Bellamy, se publicó en junio de 2012. Después de que se publicaran las acusaciones en su contra, la autora dijo que, a la luz de las acusaciones, se sintió decepcionada y traicionada por Saville. Un mes después de que saliera a la luz el escándalo de abuso infantil, muchos lugares y organizaciones que llevaban el nombre de Saville o estaban relacionados con él fueron renombrados o se les eliminó su nombre. Una placa conmemorativa en la pared de la antigua casa de Saville en Scarisburg fue retirada a principios de octubre del 2012, después de que fuera vandalizada con grafiti. Una estatua de madera de Saville en el Scotstoun Leisure Centre en Glasgow también fue retirada por esas mismas fechas. Se retiraron los letreros en un sendero de Scarisburg llamado Jimmy Savile View, el Saville's View. El Saville's Hall, el centro de conferencias del Museo Royal Armouries en Leeds, pasó a llamarse New Dock Hall. El Jimmy Savile Charitable Trust y el Jimmy Savile Stoke Mandeville Hospital Trust, dos organizaciones benéficas registradas fundadas con su nombre para luchar contra la pobreza y las enfermedades y otros fines benéficos, anunciaron que estaban demasiado vinculados a su nombre para ser sostenibles y que cerrarían y distribuirían sus fondos a otras organizaciones benéficas para evitar daños a los beneficiarios por la atención mediática futura. El 9 de octubre del 2012, los familiares dijeron que la lápida de la tumba de Saville sería retirada, destruida y enviada a un vertedero. La familia Saville expresó su pesar por la angustia de sus víctimas y su respeto por la opinión pública. El cuerpo de Saville permanece enterrado en el cementerio de Scarisburg, ya que aunque se propuso que fuera exhumado y cremado, la campaña no tuvo éxito debido a las organizaciones benéficas que recibieron el nombre del testamento de Saville rechazaron el costo de 20,000 libras esterlinas. El 28 de octubre se informó que la casa de campo de Saville en Glencoe había sido vandalizada con pintura en aerosol y la puerta dañada. La casa de campo se vendió en mayo del 2013. En 2012, Richard Harrison, un enfermero psiquiátrico con larga trayectoria en el hospital Broadmoor, afirmó que el personal consideraba a Saville como un hombre con un trastorno grave de la personalidad y una predilección por los niños. Otro enfermero, Bob Allen, lo consideraba un psicópata y declaró: muchos compañeros decían que debía estar entre rejas. Allen también afirmó haber denunciado a Saville ante su supervisor por una conducta aparentemente inapropiada con un menor, pero no se tomó ninguna medida. Psicólogos de The Guardian y The Herald argumentando que Saville presentaba la tríada oscura de los rasgos de personalidad, que era narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. El patrimonio de Saville, cuyo valor se estimaba en unos 4 a 4,3 millones de libras esterlinas, fue considerado por sus albaceas, el banco NatWest, ante la posibilidad de que quienes alegaban haber sido agredidos por Saville pudieran presentar reclamaciones por daño y perjurio. Tras imputar al patrimonio una serie de gastos, quedó disponible un
remanente de aproximadamente 3,3 millones de libras esterlinas para indemnizar a las víctimas. Se dio prioridad a aquellas víctimas que no tenían reclamación contra otra entidad, como la BBC o el Servicio Nacional de Salud. Y todas las víctimas tenían un límite máximo de reclamación de 60.000 libras esterlinas contra todas las entidades en conjunto. El plan de indemnización fue aprobado por los tribunales a finales de 2014. La mayoría de los honores de Saville fueron revocados tras las acusaciones de abuso sexual. Dado que el título de caballero expira con la muerte del titular, no puede ser revocado póstumamente. La oficina del gabinete declaró en septiembre de 2021, en referencia a su OBI y su título de caballero, que el comité de confiscación puede confiar que, de haber sido James Wilson Vincent Saville, condenado por los delitos de los que se les acusa, se habrían iniciado los procedimientos de confiscación. Los episodios de Top of the Pops que él presentó no se repiten hasta la fecha. El 26 de junio de 2014, el secretario de Estado de Salud del Reino Unido, Jeremy Hunt, ofreció una disculpa pública en la Cámara de Comunes a los pacientes del Servicio Nacional de Salud, que habían sido víctimas de los abusos de Saville. Confirmó que habían presentado quejas antes del 2012, pero el sistema burocrático las había ignorado. Saville fue un depredador cruel, optimista y malvado que abusó y violó a personas, muchas de ellas pacientes y jóvenes, que esperaban y tenían derecho de esperar estar a salvo. Sus acciones abarcan 5 décadas, desde 1960 a 2010. En aquel entonces, como nación, sentíamos afecto por Saville, considerándolo un tesoro nacional. Algo excéntrico con un fuerte compromiso con las causas benéficas. Los informes actuales demuestran que, en realidad, fue un abusador sexual repugnante y prolífico que explotó repentinamente la confianza de una nación para sus propios fines viles. Como con Bill Cosby. Podríamos decir que Bill Cosby sería equivalente estadounidense a Jimmy Savile. Bueno, aunque Bill Cosby usaba otro modus operandi y otras víctimas. En abril de 2022, Netflix estrenó un documental de 2 partes llamada Jimmy Savile, A British Horror Story, encargado a 72 Films. Cubría la vida y la carrera de Savile, su historial de abusos sexuales y el escándalo que se produjo tras su muerte en 2011, cuando se presentaron numerosas denuncias sobre su comportamiento. En octubre de 2020, la BBC anunció una miniserie de televisión con el título Provisional The Reckoning, destinada a narrar el ascenso a la fama de Saville y el escándalo de abuso sexual que surgió tras su muerte. El drama estaba originalmente planeado para aparecer en la programación de otoño de 2022 de la BBC, pero después de un retraso para la reedición se emitió en octubre de 2023. Una fuente dijo, cito, el drama de 4 partes se está editando de una manera tan meticulosa y cuidadosa para no crear más dolor y sufrimiento a las víctimas de Saville. Esta miniserie se basó en parte en el libro In Plain Sight, The Life and Lies of Jimmy Savile de Dan Davis. El escritor Neil McKay y el productor Jeff Pope habían trabajado juntos anteriormente en dramatizaciones sobre los asesinatos de Fred West, la desaparición de Shannon Matthews y los asesinatos de Stephen Port. En septiembre de 2021, Steve Coogan fue elegido para interpretar a Saville. Dijo que no tomó la decisión a la ligera y que era una historia horrible que, por muy desgarradora que sea, necesitaba ser contada. Y este fue el oscuro y horrible caso de Jimmy Savile, quien una vez fue un ser amado en el Reino Unido, pero ahora es un ser despreciable, que pudieron haberlo agarrado en vida, pero como era alguien adorado y era alguien importante, dijeron, no vamos a perseguirlo ni nada. Bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. Digamos, es un regalo
ya días tarde por mi cumpleaños, porque este episodio ya se estrena el 17 de abril, justo ya pasó mi cumpleaños, pero aún así me lo quise autorregalar. Y se lo quiero dar y se los comparto con todos ustedes. Pero ¿qué opinan? Siempre hay que desconfiar de la persona más poderosa y de la más amable, porque no sabemos si hay un pinche monstruo detrás. Pero bueno, y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas, pero muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.